Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en la paz del Señor. Amén. A todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, del YouTube. Muy buenos días a todos ustedes. Y antes de poder dar inicio y continuar este estudio de la vigilia de oración, vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Amén. Padre, te damos gracias. Una vez más estamos presentes en tu casa, rindiéndote un culto de agradecimiento, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría para comprender tu hermosa palabra, Señor. Háblanos en este día lo que debemos hacer en una vigilia de oración, Padre. Que podamos aprender y ponerlo en práctica, Señor, porque vienen días difíciles, Señor, para la iglesia y tenemos que, Señor, saber cómo orar en una noche de oración, Padre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Guíanos en esta enseñanza, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos ayuda y nos guía a toda la verdad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor esté siempre con todos ustedes, amados hermanos. Amén. Vamos a continuar el estudio de la vigilia de oración en su segunda parte. Tal vez un poco vamos a extendernos en este estudio porque es importante, hermanos, que tomemos estos puntos que hemos marcado la anterior semana, poderlos comprender al 100%. Para poder hacer una oración efectiva y poder aprender a través de esas vigilias las cosas que el Espíritu Santo nos va a enseñar, es recibir instrucciones, hacer que el Espíritu Santo nos hable, porque ese es el objetivo al final. Amén. Porque a veces solamente hemos escuchado solamente de palabra, testimonios, hemos escuchado muchas veces que el Señor me ha hablado, que el Espíritu Santo ha hablado. No ahora, ahora lo vamos a vivir. Amén. Porque ese es el objetivo, vivir la palabra de Dios, que no solamente sea una letra, sino que se haga vida en nosotros. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El mismo Jesús que actuó en el ayer, actúa hoy y actuará por todos los siglos. Amén. De los siglos, gloria a Dios. Primero, vamos a hablar hoy de dos aspectos importantes. ¿Por qué digo solamente dos? Hubiéramos hecho unos 4 o 5. Porque yo creo que es importante empezar por este punto, que tal vez muchas veces no lo hemos entendido a cabalidad, a través de las oraciones que hemos hecho, tal vez de madrugada o los momentos que estábamos solos y nunca hemos recibido respuesta de Dios. Pero quiero decirte que la respuesta de Dios a veces tarda y a veces es pronta también. Todo está en función con qué corazón lo hagas para el Señor. Amén. Depende del corazón. Bien claramente hemos aprendido en Lamentaciones 2, verso 19. ¿Se acuerdan? Que cuando hagas vigilia de oración, debes derramar tu corazón como agua. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de que nuestro corazón te derrama, quiere decir que debes quebrantarte de todo corazón. A un principio no va a ser fácil quebrantarse. Es bien difícil. Porque a veces estamos pesados, cargados tal vez de opresión, y eso nos impide derramarnos delante del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel consultan a Dios para ir a combatir con los hijos de Benjamín. Jueces capítulo 20, verso 27 al 28. Amén. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice: y los hijos de Israel preguntaron, escuchen bien, preguntaron a Jehová,
entre paréntesis, dice, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. O sea, cuando estaba el arca del pacto del Señor con el pueblo de Israel, siempre el Señor les daba la victoria. Amén. A ver, vamos a dar un pequeño repaso de la Biblia. ¿Qué objetos estaban dentro del arca del pacto? A ver, hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Qué objetos había dentro del arca del pacto? Estaba la vara de Aarón. ¿Qué más estaba? El maná. Tenemos que saber, hermanos, amén. Lo que hemos aprendido tenemos que poner en práctica. Tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que detener la palabra del Señor. Amén. Las tablas de la ley. Eso estaba antes, hermanos. Hoy en día el arca del pacto no se sabe dónde está. Solo Dios lo sabe, amén. ¿Se acuerdan en el año 70 cuando vinieron los ejércitos del general Tito, invadieron Jerusalén y destruyeron el segundo templo? Y todas las riquezas que había en el templo se lo llevaron, amén. Y no se sabe hasta ahora dónde está. Está en una parte de Roma, amén. Está en una parte de Roma, escondido. Solo Dios lo sabe. Estamos en el versículo 27 de Jueces, capítulo 20, dice: pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Josué entró con el arca del pacto, amén, a conquistar la tierra prometida? Dice: y Fines, hijo de Eleazar, amén, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, en los días de los jueces. Y dijeron, le preguntan al Señor, mira, escuchen bien: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? O sea, ¿iremos a pelear o vamos a bajar la guardia, quiere decir? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré. Amén. Claramente ahí dice, le da una respuesta el Señor. En esos tiempos, hermanos, de los jueces, todos consultaban por medio de un sacerdote al Señor. En esos tiempos, Eleazar, Fines, hijo de Eleazar, estaba como sumo sacerdote, amén. Por medio de él preguntan al Señor: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín? En esos tiempos, hermanos, los hijos de Benjamín hicieron un gran pecado delante del Señor, ofendieron al Señor. ¿Se acuerdan de un joven con su mujer, con su concubina? Dice la palabra de Dios que ellos fueron buscando un lugar para hospedarse en la noche. Y en la noche, dice la palabra de Dios, encontraron en una plaza a un hombre viejito, dice la palabra, un anciano ya. Les dio un lugar para poder hospedarse, comieron, compartieron. Y a esa hora de la noche vinieron a golpear la puerta fuertemente, dice. Los gabonitas, que en esos tiempos estaban. Le dijeron al anciano, al dueño de la casa: saca al hombre que has hospedado y a su mujer. No hagan este mal, se ha rogado. Y no hicieron caso. Dice la palabra que a esa mujer, a su mujer, la abusaron sexualmente toda la noche. ¿Sí? Producto de esa violación, la mujer muere. El hombre estaba un poco también mal. No dice la Biblia qué le hicieron al hombre, pero lo que hablan es de la mujer. Y dice, producto de eso, la mujer muere al salir el alba. ¿Sí?
Y dice la palabra que el hombre se lo llevó, lo partió en 12 partes y se lo llevó por todo el pueblo de Israel. A su mujer ya descuartizada, imagínense. Y el ejército de Israel se une como un solo hombre para atacar, para primeramente saber cuál era el problema, y le comunican el problema. El hombre le comunica al pueblo de Israel, y los oficiales que en esos tiempos, los jueces que estaban, le decían a los gabonitas: saquen a esos hombres, pues lo vamos a matar, así quitaremos el mal de Israel. Pero ellos no le quisieron entregar, amén, a esos hombres que hicieron esa maldad, razón por la cual le declaran la guerra a este pueblo, amén. Pero este pueblo ganaba, dice, las 2 veces. Por eso en esta pregunta le dicen: volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, porque ellos ya estaban derrotados 2 veces ya, y volver a ir a una guerra donde vas a perder. Por eso le preguntan al Señor, por eso: o desistiremos, o lo dejaremos así nomás. Pero el Señor, ¿qué le dice? Jehová dijo: suban, porque mañana yo los voy a entregar. Y eso es lo que ocurre. Cuando reciben la respuesta de Dios, ellos van confiados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pedido una respuesta de Dios? Y muchas veces no nos damos de cuenta. Dios ya nos ha dado la respuesta, tal vez en nuestro corazón lo ha puesto, o tal vez en un sueño, o tal vez en una visión, o a través de alguna persona. Dios te ha hablado, te ha dado la respuesta, lo que debes de hacer, y sin embargo tú no te has dado cuenta. Cuando uno tiene la respuesta de Dios, actúa confiadamente, porque sabe que está haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Hacer las cosas que a Dios le agradan, obedecerle a Dios. Cuando uno obedece a Dios, hace su voluntad, hace lo que Dios quiere. Y todo lo que Dios quiere es para bien, no es para mal. Muchas veces decimos: ¿por qué me pasan estas cosas? No, hermano, Dios sabe por qué. A veces queremos preguntarle a Dios cosas y les reclamamos cosas que no estaban dentro de su voluntad. A ver, alguien me podría decir: pedirle a Dios que nos quite la vida, ¿está dentro de la voluntad de Dios? No está. Porque Dios es el autor de la vida. Dios pone la vida y quita la vida. A su nombre. Gloria. La voluntad de Dios será quitarse la vida. ¿Será? No es la voluntad. Porque el dueño de este cuerpo, ¿quién es? ¿Quién formó en el vientre de nuestra madre nuestro cuerpo? ¿Quién lo hizo? El Señor. Él es el dueño. No podemos nosotros atentar con nuestro propio cuerpo, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, dice la palabra, ¿qué dice? Dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. ¿Amén? Eso va a pasar. Porque el templo del Dios viviente es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo delante de Dios es santo. Amén. A su nombre, a su gloria. Entonces no está dentro de la voluntad. Dentro de la voluntad de Dios está consultarle, está dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones, escuchen bien, como dice el primer punto, consultar a Dios sobre decisiones importantes en nuestra vida. Cuando tomamos decisiones importantes que van a marcar el rumbo de nuestra vida, que van a dar un giro de 180 grados, es necesario consultarle a Dios.
¿Cuándo no consultamos a Dios? ¿Alguien me podría decir? Cuando no tenemos comunión con Dios, no llevamos una vida de oración y de ayuno, no leemos la palabra de Dios, porque actuamos a veces ignorando la palabra de Dios. Por eso nos equivocamos, por eso erramos. Por eso el Señor les decía a los fariseos, ustedes, muchos se equivocan porque ignoran las Escrituras. Eso es verdad, ¿no? Erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. El mismo Jesús lo dijo. No debemos ignorar la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la norma de vida que el Señor ha puesto para todos nosotros. Amén. A su nombre. Gloria. Y a través de esa norma nosotros debemos regirnos. Pero cuando hay decisiones importantes, es necesario pasar, como alguien diría, por el filtro de Dios. El filtro de Dios es la voluntad de Dios. Amén. Tiene que pasar por ahí las cosas que vamos a decidir, lo más importante. Amén. Si tienes que hacer un viaje necesario, de vida y muerte, digamos, tiene que pasar por Dios esa decisión. Amén. Porque si no lo hacemos así, número uno, podemos equivocarnos. Número dos, podemos tener un resultado negativo. Y número tres, puede alejarnos de Dios. Hay consecuencias cuando no consultamos a Dios. Nuestra vida puede desviarse de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Jesús consultó al Padre respecto a elegir a sus discípulos. Imagínense, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 6, verso 12 al 13, sobre el cual se basa nuestro estudio. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice en el verso 12, en aquellos días Jesús dice, se fue al monte a orar. El monte representa un lugar de encuentro con Dios. El monte puede ser tu cuarto, tu aposento, el lugar secreto donde tú le oras al Señor. Un lugar de encuentro significa el monte de Dios. Amén. Dice que se fue al monte a orar, a hablar con Dios, a pedirle una respuesta a Dios, a preguntarle a Dios, a su Padre. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios para consultarle? ¿Qué pasó? Dice la palabra, pasó la noche orando a Dios. Amén. Muchas veces nos rendimos. Ni una hora podemos orar cuando le consultamos algo a Dios. Y mucho menos perseverantes. Decimos, Dios no me ha escuchado, bueno, voy a hacer como yo quiero. No esperamos que Dios nos dé la respuesta. No somos perseverantes. Nos conformamos con migajas. Decimos, bueno, así lo dejaré. Ya le he hablado a Dios. Bueno, voy a hacer nomás. Yo creo que debe estar en la voluntad de Dios. Y tomas una decisión. Y después te arrepientes. Amén. Dice, pero Jesús tomó la decisión de orar toda la noche para buscar una respuesta de Dios. ¿Y qué pasa en el verso 13? Dice, cuando ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a quienes, a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué el Señor les llamó apóstoles? Porque fundaron iglesias. Iban a ser los que iban a fundar iglesias, los que iban a llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Amén. Pero hoy en día parece que el nombre de apóstol lleva un título
muy grande para muchos predicadores. El apóstol es sufrido. El apóstol es aquel que abre las obras de Dios, abre iglesias, las establece. Pero hoy en día parece que solamente van a inaugurar y listo. No es así, hermanos. La Biblia dice que el apóstol Pablo se quedaba un tiempo prudente hasta establecer ancianos y luego se iba. Pero hoy en día no es así, hermanos. Van a inaugurar una obra, luego se desaparece. No es así, hermanos. El Señor Jesús, claramente dice la palabra, tomó la decisión de escoger 12 de sus discípulos. Amén. Para llevar el evangelio y fundar su iglesia. Amén. David consulta a Dios si los vecinos de Keila o los ciudadanos o los pobladores de Keila le entregarían a Saúl. ¿Se acuerdan que la anterior semana les dije que a David hasta el último día de su vida de Saúl lo ha ido persiguiendo porque le tenía envidia? Porque sabía Saúl que después de él iba a gobernar Israel el rey David y que él ya estaba desechado. Por eso tuvo envidia. Procuró matarlo muchas veces. Lo perseguía. Pero el rey David siempre era misericordioso, era bueno. Le ha perdonado la vida en 2 ocasiones. Pero aún, a pesar de eso, seguía procurando matarlo, el rey Saúl a David. ¿Amén? Y en esta ocasión, la palabra de Dios dice en 1 de Samuel capítulo 23, verso 9 al 12, nos dice lo siguiente. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote. ¿Quién era Abiatar? Un sacerdote de Dios. Trae el efod, le dice. ¿Qué es el efod? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es el efod? ¿Cuántos han leído el libro de Éxodo? En esos tiempos, hermanos, los sacerdotes tenían unas vestiduras sacerdotales. Amén. Y dentro de esas vestiduras sacerdotales tenía el efod. ¿Qué quiere decir el efod? Como un chalequito era. Amén. Donde tenían en su pecho el pectoral, lo que ellos decían, tenían 12 piedras incrustadas que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Tenían aquí en sus hombros 2 piedras donde estaban escritos los 12 nombres del pueblo de Israel, 6 en un lado, 6 en el otro. Y dentro de este efod había 2 piedras preciosas que se llamaban Urim y Tumim. Amén. A través de estas piedras consultaban a Dios. En realidad, hasta ahora no se sabe cómo se utilizaba y cómo Dios respondía a través de esas piedras, a través del Urim y el Tumim. Ahora vamos a ver, analizar. Dice, en Esdras capítulo 2, verso 63, dice la palabra. Y el gobernador les dijo que no comiesen nada de las cosas santas, lo que estaba en el templo. En esos tiempos, ¿se recuerdan en el tiempo de Esdras, de Nehemías? Estaban reconstruyendo los muros, el templo, la plaza. ¿Se acuerdan, no? Hemos estudiado, ¿se acuerdan, no? ¿Amén? Dice, hasta que hubiese un sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Estos eran instrumentos para saber cuál era la voluntad de Dios.
cuando realizábamos una consulta. ¿Amén? Pero ¿qué serán esos Urim y Tumim? A ver, en la vestidura sacerdotal era esto. Lo que está enmarcado con negrito en forma de elipse, dice Urim y Tumim. El efod está el chalequito. A su nombre, a su gloria. Ahí está. ¿Dónde está el Urim? El Tumim, ¿dónde está? A los dos costados, ¿no ve? A través de eso el sacerdote consultaba a Dios. Dicen historiadores, dicen judíos rabinos, que prendían luces. Amén. En forma de letras aparecía. Es un decir, pero la Biblia no dice cómo funcionaba. Ellos suponen de esa forma Dios daba unas letras a través del Urim y el Tumim. El Urim era para respuestas negativas y el Tumim era para respuestas positivas. A través del sacerdote se llegaba a saber la voluntad de Dios. ¿Amén? En esos tiempos así era, hermanos. Pero ¿qué será Urim? ¿Qué significa? ¿Alguien me podría decir? Significa luces o luz. Tumim significa perfección, perfecto. Entonces, Urim y Tumim significa luz y perfección. ¿Amén? Luz y perfección. Cuando estamos hablando de luz y perfección, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, que es una luz perfecta. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos habló a través de su palabra en Juan 8:12? ¿Qué nos decía? ¿Se acuerdan? Juan 8:12, de memoria tenemos que saber. A ver, ¿alguien me puede decir? ¿No se acuerdan, hermanos? Juan 8:12. Lo hemos repetido muchos años, 20 años que vuelvo a repetir ese texto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Tendrá el Urim de vida. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida, sino que hará mi voluntad. Hoy en día esto ya no existe. Inclusive ya en este tiempo de Esdras y Nehemías dice claramente que no tenían que comer nada de las cosas santas cuando han restaurado. Dice, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim, con estas dos piedritas que están ahí, ¿no? Al lado derecho y al lado izquierdo. Amén. El efod es todo el chalequito que comprende la vestidura, sí, toda esta parte del chalequito está abajo. Eso lo pueden averiguar. Entonces, a través de esto, cuando le dice al rey David, vamos a volver. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Nada, ¿no? Dice, trae el efod. ¿A qué le estaba diciendo? Trae la ropa del sacerdote, trae tu ropa, le estaba diciendo, trae tu chaleco, sacate un rato. Ya tenía conocimiento David de cómo consultar a través del Urim, el Turim. ¿Y qué le pregunta? Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, dice, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Número 1, una pregunta. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Número 2.
Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Respuesta número 1. Amén. Y dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Sus preguntas son específicas. Este Urim, Turim se utilizaba para preguntas necesarias, no cualquier pregunta. Pero Saúl solamente lo utilizaba como un amuleto de la suerte para saber si Dios le va a dar la victoria. Amén. Y Jehová respondió, os entregarán. Entonces, aquí, ¿qué le hace? Le da una respuesta de advertencia. ¿Cuál era? Su pregunta era, ¿está dentro de tu voluntad, Señor, que yo vaya a Keila, descienda allá? Sí, descenderá, dice la respuesta número 1. Y le hace otra pregunta, ¿me van a entregar los del pueblo a Saúl? Sí, te entregarán. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Sabiendo la respuesta. ¿Qué tenía que hacer, hermanos? Ya no tenía que ir, hermanos, tenía que quedarse. Amén. Entonces, así se utilizaba por medio de los sacerdotes, se llegaba a saber las respuestas de Dios. Era muy difícil, hermanos, en esos tiempos, hablarle así al Señor por medio de la oración, porque generalmente el pueblo de Israel caía en idolatría, y por eso Dios no se manifestaba claramente. David en esos tiempos recién estaba empezando a tener una comunión con Dios. Ya cuando vemos en los Salmos, ya hablaba con Dios directamente David, pero en esos tiempos estaba recién en la escuela del Espíritu Santo y consultaba por medio de los sacerdotes. Pero hoy en día, hermanos, ¿necesitamos del Urim y el Tumim? No. Tenemos acceso directamente. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo. Jesucristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Por medio de qué tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios? ¿Por medio de qué? Espíritu. No, por medio de la sangre de Jesucristo. Tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Antes no era así. Tenían acceso por medio del sacerdote a Dios. No cualquiera hablaba. Amén. A su nombre, a su gloria. Ahora vamos a hablar el peligro de no consultar a Dios. Ustedes ya saben este texto. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20 al 24. ¿Cuál es el peligro de no consultar a Dios? Que no esté en la voluntad de Dios. Eso. Un ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 20 al 24 dice, 20. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, luego de haber arreglado todos los muebles del templo, porque la casa de Dios era el templo de Dios, lo había refaccionado Josías, había hecho la voluntad de Dios, había encontrado el libro de la ley, ¿se acuerdan, no? Lo que hemos estudiado cuando hemos
visto la prédica de la búsqueda del rostro de Dios. ¿Se acuerdan? Cómo Josías se había rasgado su vestido, se había arrepentido, y por lo que se había arrepentido, Dios no trajo mal en sus días. ¿Qué le dijo? En tus días habrá paz, pero después de ti mi ira se va a encender contra el que viene después de ti. Después de haber reparado la casa de Dios, dice, Necao, rey de Egipto, el faraón de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, que se encontraba junto a Judá, hermanos. Amén. En el pueblo de Israel había un pueblo llamado Carquemis. Contra él había tenido una guerra el rey de Egipto, Necao. Amén. Junto al río Éufrates. Junto al río Éufrates había una población llamada Carquemis. Contra él había salido el Necao para hacer guerra. ¿Qué dice? Salió Josías contra él. O sea, la lucha, la batalla, la guerra no era contra Josías, sino era contra Carquemis, contra su rey, contra toda esa población. Pero ¿qué hizo Josías? Salió contra él. ¿Por qué ha salido? Porque seguramente él ha pensado que él iba a invadir, el faraón de Egipto iba a invadir Judá, iba a tomar posesión. Tal vez por la desesperación sale en contra de él, pero comete un error, no consultar a Dios. Dice el verso 21, y Necao le envía mensajeros diciendo, escuchen, ¿qué tengo yo contigo? Dice, rey de Judá. Josías le dice, yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. ¿Cuál era la casa que le hacía guerra? Carquemis. Y Dios, escuchen bien, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién le ha dicho a Josías? Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. ¿Qué le estaba diciendo Dios a través del rey de Egipto a Josías? No te opongas, no sea que yo te destruya, o que mueras. En palabras sencillas. Mas Josías no se retiró, se puso negligente, terco, caprichoso, sino que se disfrazó, imagínense, se disfrazó a su nombre, gloria, a su gloria, para darle ¿qué? Batalla. Se disfrazó para que nadie se dé cuenta que era Josías, y no atendió a las palabras de Necao. No ha atendido lo que los mensajeros de Necao le enviaron a decir. Dice que eran de boca de Dios, que era de parte de Dios, eran palabras de Dios, palabras de advertencia. Y vino a darle la batalla en el campo de ¿qué? De Megiddo, que en el futuro es llamado Armagedón. Amén. En el valle de Megiddo, donde va a ser la guerra el Señor Jesús con las naciones, es el valle de Megiddo o Armagedón. Dice, verso 23, y los flecheros tiraban contra el rey Josías, lo han flechado así. Dice, entonces dijo el rey a sus siervos, retírenme de aquí, os quítanme de aquí, porque estoy herido gravemente. Lo habían herido los flecheros egipcios al rey Josías y los retiran del campo de batalla. Y dice en el verso 24, entonces sus siervos lo sacaron en un carro, dice,
y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y toda Judá, Jerusalén, hicieron duelo por Josías. ¿Por qué murió Josías? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué murió Josías? Desobedeció a Dios. Por desobediente, por terco, por no haber consultado a Dios. Ha muerto Josías. Pero no va a escuchar. A veces, mira, imagínense, Dios, Jesús dice, si ustedes no van a hablar, a las piedras voy a hacer hablar. A veces muchos decían, ¿cómo le va a usar Dios a un impío? Imagínense, Necaura era un hijo de Dios. No. La mula, para que Balaam no vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios con la mula? Hace hablar. Le hace hablar. Hasta la mula habló. Pero él desobedeció. Desobedeció y siguió el camino con el rey Balac. ¿Qué le dijo? Maldíceme al pueblo de Israel para que yo vaya. Pero Dios jamás permitió que Balaam maldijese a Israel. Todo aquel que maldice al pueblo de Israel, la maldición viene. ¿Qué pasó con el presidente de Venezuela, hermanos? Te maldigo, Israel, desde el fondo de mis vísceras. ¿Dónde se produjo el cáncer? En las vísceras. Amén. Todo aquel que maldice al pueblo de Israel muere en maldición. Hasta ahora Venezuela está pagando caro lo que este presidente hizo. Amén. Por eso es triste darle la espalda a Dios. Por eso, hermanos, hay que ser cuidadoso en consultar a Dios. Cuando Dios te da una señal, hay que obedecer. Por eso dice la palabra, el que retrocediere, habiendo avanzado el camino de Dios, no va a agradar mi alma, dice el Señor. Si hemos caminado, hemos luchado, nos hemos esforzado por estar presentes en el arrebatamiento, y que faltando un tiempo cercano nos alejemos de Dios, en vano hemos corrido, en vano hemos estudiado la palabra, en vano hemos orado, hemos pasado horas y horas con Dios. Todo se va al agua. A su nombre, a su gloria. Hermanos, lo que invertimos, nuestro tiempo, es para tener un cuerpo de redención. El sacrificio que hacemos, las horas que pasamos con Dios, viniendo inclusive aquí, es para que el Señor reviva nuestro cuerpo. Amén. Tengamos un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Por eso luchamos todos los días. Amén. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como muchos piensan que es en vano. No. Cada cosita que hacemos en este lugar es para la gloria de Dios. No esperemos que el pastor te felicite, el hermano te diga, bien hermano. No, la recompensa viene de Dios. Amén. Él sabe recompensar y sabe cuándo recompensar y cuándo. Amén. A su nombre.
Gloria. Entonces, cuando estamos en una noche de vigilia, hermanos, podemos pasar ahí a Dios consultando. A veces no va a ser fácil. A veces Dios nos va a hacer esperar tal vez, pero sí o sí, sea la tercera, cuarta, inclusive hasta la séptima noche que tú te pases con Dios, Dios te va a dar una respuesta si eres perseverante. Dios nos prueba a veces, nos hace esperar tiempo, a veces días, pero si eres perseverante, Dios te va a dar la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, haremos la voluntad de Dios. Un objetivo primordial de esta obra es llegar a muchas vidas con el mensaje de salvación. ¿Amén? Ese es el objetivo. Nosotros no queremos ser conocidos. No, el objetivo es dar a conocer a Jesús como Señor y Salvador. A Jesús como un Señor que sana, un Señor que liberta, un Señor que da vida. Querido amigo, hermano que me ves, el objetivo de esta enseñanza es de que tú tengas una comunión con Dios y que le consultes tus problemas, las dificultades que estás pasando. Tal vez te encuentras solo, sola. Quieres tomar una decisión errónea, que está fuera de la voluntad de Dios. Yo te aconsejo que pases un tiempo con Dios y de seguro Dios te dará la respuesta. Él no falla. Cuando fuere el tiempo de Dios, Él te va a dar la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El segundo aspecto que vamos a ver, el llamado de Dios para tu vida. Muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿para qué me habrá llamado? ¿Qué voy a hacer? ¿Seré un pastor? ¿Seré un evangelista? ¿Un maestro? ¿O tal vez solamente voy a servir en la iglesia? Haciendo algo en la iglesia, no sé, barriendo o repartiendo folletos. ¿Cuál será mi don? ¿Para qué Dios me habrá llamado? A veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? En Samuel, uno de los profetas llamados por Dios, dice Samuel, en 1 de Samuel capítulo 3, verso 9 al 14, dice la palabra. Y dijo Elí era un sacerdote. Samuel fue criado en el templo. ¿Se acuerdan de Ana, su mamá? Dice que Ana pasaba llorando en el templo de Dios. Y Elí le dice, inclusive le ha dicho, ¿por qué lloras tanto? Pareces que estás ebria. No, no estoy ebria, sino que me quebranto mi corazón delante de Dios. ¿Por qué se quebrantaba? Porque le pedía a Dios, ¿qué? Tener un hijo. Y Dios le concede. ¿Y qué le promete? Escuchen bien. ¿Qué le promete Ana a Dios? Que cuando iba a dar a luz a su hijo, le iba a entregar al sacerdote. ¿Amén? Y que iba a estar el resto de su vida en el templo de Dios. Le entrega a Elí. ¿Amén? Le entrega a Elí para ser criado. Y Elí y Samuel llega a ser un joven. ¿Amén? Y dice, ve y acuéstate, le dice, estaba durmiendo. Le había llamado varias veces el Señor, Samuel, Samuel. ¿Amén? Dirás, si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10 dice, y vino Jehová y se paró. El Señor se presentó.
y se paró, dice. Y le dijo, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cómo debemos responder al Señor cuando Él nos llama por nuestro nombre? Tomás, Tomás. ¿Cómo tienes que responder? Heme aquí. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Heme aquí. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien lo oyere les detiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré, dice, contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. ¿Por qué le llama a Samuel? Porque ya le había desechado el Señor a Elí, a su maestro. ¿Por qué lo había desechado a Elí? Porque no hacía la voluntad de Dios. Permitía que sus hijos forniquen en la puerta del templo. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Elí? De sus hijos. Y él no les llamaba la atención. Por eso el papá, la mamá, tienen que llamar la atención cuando el hijo es desobediente. Pero él toleraba, dice la palabra. ¿Y qué pasó? El Señor dice, lo voy a desechar toda su casa, su descendencia, todo lo ha exterminado el Señor del profeta Elí. Verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa, dice, para siempre, por la iniquidad que él sabe. Él sabe que sus hijos han cometido errores y él no ha hecho nada. Porque por eso no es bueno ser tolerante, hermano. ¿Sí? Una cosa es ser manso y humilde de corazón. Y otra cosa diferente es ser tolerante. No tienes que ser tolerante con el pecado. Hay que saber corregir a tiempo. Instruye al niño. Y cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino. ¿Sí? Dice la palabra, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no les ha estorbado, no les ha llamado la atención, no les ha impedido, que decía estorbar, que ellos sigan en ese camino de perdición. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, no los va a perdonar. No van a ser redimidos. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Va a llegar un punto, dice el Señor, que aunque ores, ayunes, no te va a escuchar Dios. Porque persistes en ser desobediente. Por esa razón. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque ores, aunque ayunes, sigues enojándote. ¿Eres desobediente? Hermano, estás orando. ¿Amén? Por esa razón el Señor levanta a Samuel. Porque Elí era desobediente a Dios, porque permitía que sus hijos hagan lo malo delante de Dios, no los corregía, escuchaba nomás lo que sus hijos hacían a oídos del pueblo y no hacía nada. Conocemos ese tipo de personas mayores, ¿no? No dicen nada, callado nomás, mira nomás, pero a Dios eso no le agrada. Cuando los hijos se portan mal, hay que llamar la atención. Aunque no les guste, aunque se enojen. Aquí dice claramente la palabra. Y a Dios, si Dios cuando ve estas cosas, no le agrada, por eso envía castigo. ¿Por qué trae castigo? Porque te ama. Porque quiere que andes correctamente. ¿Amén? Por eso levanta al profeta Samuel. Así fue el llamado.
¿Por qué le llama a Samuel? Porque ha desechado a Elí. ¿Quién era Samuel, hermanos? ¿Alguien me podría decir? Profeta. Fue un profeta de Dios. En esos tiempos llamaban al profeta vidente. Amén. En esos tiempos antiguos, vidente le decían al profeta. La palabra de Dios nos dice que Samuel era juez de Israel. Fue el último de los jueces de Israel. ¿Amén? Después de Samuel empieza, ¿qué cosa empieza? El gobierno por medio de reyes. ¿Amén? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue? Saúl. ¿Quién fue el segundo? David. ¿Quién va a ser el último rey de Israel y por la eternidad será rey de Israel? Jesucristo. David. ¿Por qué? El Señor va a ser rey de toda la tierra. El príncipe, el rey de Israel va a ser David. Hemos leído eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Varias veces. Le hace una promesa que él va a gobernar Israel por la eternidad. En los 1000 años, el rey David gobernará. Va a seguir gobernando. Amén. El Señor, pero será, dice la palabra, rey sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y el príncipe será el rey David. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso hay que lean el libro de Zacarías. Ahí está la promesa que le hace David. A David el Señor. Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Qué dice? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué dice? ¿Cómo tienes que decir, papi? ¿Qué dice? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! ¿Con qué objetivo Dios le llama a Isaías? Para enviarle a predicar el Evangelio, para que hable a al pueblo de Israel, para que se arrepienta. Amén. Su llamado era para advertir, para dar el mensaje, porque sus mensajes de Isaías, si ustedes leen el libro de Isaías, es pura profecía de castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel constantemente incurrían en idolatría, no obedecían a Dios. Amén. A su nombre. Entonces, número 1, hemos dicho, a Samuel lo ha llamado al Señor para que le suplante a Elí, sea profeta de Dios. Amén. Porque si ustedes recuerdan, por medio de Samuel, Dios consultaba, a través de Samuel, Dios respondía al pueblo de Israel. Todos venían a consultarle a Samuel, a Dios. Amén. Era la voz de Dios, Samuel. Pues su llamado era para ser la voz de Dios. Ahora para Isaías el llamado era ¿para qué? Para ser enviado por Dios. Si se dan cuenta, cada uno tiene un diferente llamado, una función diferente. Isaías 58, verso 9 dice:
Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. El Señor también te va a decir, heme aquí, aquí estoy. Qué lindo es, ¿no? Que el Señor te responde, heme aquí, hijo, aquí estoy. Invocarás y te va a oír. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, tú que juzgas, dice, tú que señalas, tienes que quitar eso, dice. Amén. O sea, a Dios hay que presentarse, hay que invocarlo con un corazón arrepentido. Nada de estar amenazando, nada de estar hablando vanidad. ¿Qué es vanidad, hermanos? Cosas temporales, cosas que no vienen al caso. Suntuosidad. Isaías 65:1 dice, fui buscado por los que preguntaron por mí. Amén. ¿Cuántos le buscan al Señor? Le preguntan al Señor. Fui hallado por los que no me buscaban, dice. Di a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Otro ejemplo, Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Hechos capítulo 9, verso 10 al 13. ¿Qué dice la palabra? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo le habló a Ananías? En visión. ¿Qué estaba haciendo Ananías? Estaba orando al Señor en una vigilia. Ananías. Y él respondió. Todos los siervos a los cuales el Señor les habló, ¿qué respondía? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llame derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Para qué le llama Dios a Ananías? Para que se levante y vaya y unja sus manos a Pablo para que recobre la vista. Pero ¿qué estaba haciendo Saulo o Pablo? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Está subrayado. Porque aquí él ora y ha visto en visión. Dios ya le había mostrado a Pablo a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le llama a Ananías con un objetivo de que imponga las manos sobre Pablo para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se consideran miembros del cuerpo de Cristo? Dice en Hechos capítulo 12, versos 27 a 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno tiene una función, quiere decir. Y aún nos puso Dios en la iglesia, escuchen bien, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Quiénes eran? Los discípulos del Señor. Luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
¿Quiénes más? Los que ayudan. Había sido un don especial del Señor. Si tú ayudas a alguien, es un don especial que Dios te ha dado. No sanarás, no profetizarás, no serás pastor, pero ayudas. Eso es un don. ¿Amén? ¿Qué dice más? Los que administran. ¿Quiénes son los que administran, hermanos? Tesorero. ¿Amén? Los que administran la obra del Señor, los diáconos. Los que tienen don de lenguas. Eso es lo que ahora vamos a buscar, hermanos. Amén. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. A su nombre. No vamos a ir a una escuela para hablar en lenguas. No, hermanos. Vamos a estar en la escuela del Espíritu Santo. Amén. Amén. No vamos a ir a un lugar donde nos digan, hermano, a ver, hable. A su nombre, a su gloria. Lenguas aprendidas de memoria, no, hermano. Lenguas del cielo. ¿Ven? No todos son apóstoles, ¿verdad? No todos son profetas. No todos maestros. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren tener, pues, dice, los dones mejores. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué don quisieras, mami, que Dios te dé? No, el Espíritu Santo es algo que Dios ya nos ha dado. Solamente es buscarlo, llenarnos. Pero dentro de los dones del Espíritu, ¿qué quisieras que Dios te dé? ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Qué? ¿Ah? Amén. Ministro de alabanza. Gloria a Dios, es un don hermoso. Los que ministran. Es un servicio la alabanza. Amén. A su nombre. Gloria. A ver, Noelia, ¿qué don te gustaría que Dios, o pedirle a Dios que te dé? ¿Qué? ¿Hablar en lenguas? No, interpretar. ¿Interpretar lenguas? Amén, gloria a Dios, para no ser engañados, ¿no? Porque hay lenguas del Señor y lenguas del diablo. ¿Eh? El diablo se disfraza. ¿Eh? A su nombre. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Entonces, hermanos, cada uno, Dios nos ha dado un don especial. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que buscarlo. Papi, ¿qué don quisieras que Dios te dé? No he escuchado. Gloria al Señor. Amigo que me ves, que me escuchas, quiero decirte que el Señor ha dado dones en la iglesia con un propósito, para el servicio, para la administración de la iglesia del Señor. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, es necesario tener los dones del Espíritu Santo. Quisiera que levantes tus manos, cierres tus ojos y agradezcamos al Señor, porque vamos a seguir aprendiendo más acerca de la vigilia de oración. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel. Te pido por mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, tú puedas tocar su corazón, hablar a su corazón, para que tú puedas, Señor, darnos o darles una respuesta a ellos, lo que tanto buscan, Señor. Dios, enséñales a cómo orar una oración en vigilia, Padre, en el nombre de Jesús, y que puedan saber su llamado
cuando estén en oración, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Paz de Dios. Shalom.